Lo primero que todo, darle las gracias a todos por estar acá. Me gustaría contextualizar un poco la situación de por qué estamos acá. Hace un mes y medio, prácticamente, Marcos Collini gentilmente nos invitó a participar en un coloquio. Y nació la idea de poder evidenciar lo que es la kinesiología como tal, pero en el siglo XXI, o sea, 2014. Por lo cual definimos con el grupo de trabajo de estudiantes de kinesiología que están cursando la asignatura de biomecánica y junto al docente Luis Contreras, una puesta en escena en el cual se pudiera traspasar la información con respecto a la actualidad de la kinesiología y hacia dónde debería apuntar la kinesiología a un corto plazo, que tiene relación con la clínica, que va a estar a mi cargo, ¿ya? La ciencia y la aplicación de esa ciencia con la tecnología para un bien común que siempre ha sido el paciente, la persona o la comunidad. Por lo cual ahora les voy a dejar con las moderadoras de esta puesta en escena, que al final va a terminar obviamente y debe decantar en una discusión, coloquio, como bien es el nombre de esta jornada, o una simple conversación. Nicole, Javiera. Bueno, para contextualizar, el caso que vamos a ver hoy día es de un paciente masculino de 19 años, que es un futbolista de formación, el cual no tiene ninguna enfermedad asociada. Según el mecanismo de lesión, él refiere que durante la práctica deportiva sufrió un mecanismo de torsión de la rodilla cuando su rodilla estaba en flexión y un valgo forzado de rodilla, es decir, como que hacia el centro, con una rotación y una flexión. Bueno, su diagnóstico médico indica de que el paciente tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior, por lo que se sometió a una intervención quirúrgica que con la técnica hueso-tendón-hueso hace un mes atrás. Por lo que ahora vamos a continuar con el análisis clínico a cargo del profesional kinesiólogo Alfredo Gay. Muchas gracias. Bien, el kinesiólogo clínico. ¿Qué es lo que es el kinesiólogo clínico? El kinesiólogo clínico es el kinesiólogo que toda la comunidad conoce, que es el kinesiólogo con un blanco por lo general, o con un traje quirúrgico, que lo que hace es recibir a un paciente que viene derivado por un médico, con un diagnóstico, o que simplemente fuera de lo que es el sistema consulta por una lesión X. En este caso, este paciente que viene con una ruptura del ligamento cruzado anterior, post una cirugía reconstructiva, en la cual se ve con una limitación en su marcha. Un kinesiólogo clínico lo que hace al principio es poder observar su marcha, que es lo que estamos viendo ahora. Segundo, hace algún test funcional o varios test funcionales. Y tercero, realiza una medición volumétrica para ver los rangos articulares y poder así tomar una decisión. Yo como clínico le pido al paciente simplemente que camine en forma normal para él, ya que no existe una normalidad de marcha, del cual es de cada uno. Y lo que debo observar es los rangos de movimiento, sea de 0 a 100, 200, de la rodilla, del tobillo y la cadera. Lamentablemente como clínico solamente puedo observarlo en un momento determinado y por lo general tengo que estar muy cerca y analizar la articulación en forma estática. No me permite analizarlo en forma dinámica. Y simplemente con esta evaluación me cuesta mucho como clínico poder llegar a un pronóstico futuro o evaluar la evolución que tiene el paciente. ¿Ya? Sin embargo, el resto del pack de evaluación clínica, de volumetría, de técnicas kinésicas, me permite a mí llegar a un diagnóstico kinésico. Ahora le vamos a pedir al paciente que haga un squat jump, que es un salto que nos permite evaluar las condiciones del tejido blando y los rangos articulares, pero en forma subjetiva, tanto de tobillo, rodilla como de cadera. Por favor. Una persona sin una lesión de este tipo debería poder flectar mucho más las rodillas, mantener una posición de tronco erecta y sin desniveles de rodilla. Esto me indica que inevitablemente, bueno, por favor, hay una alteración en la zona articular en forma interna, tejido blando, y hay una disminución o limitación del movimiento. Pero nuevamente, para poder analizarlo, si se dieron cuenta, tuve que acercarme y tuve que visualizar el problema en forma estática. Y al hacerlo de esa forma, dejo de percibir el movimiento en las otras articulaciones. Ven para acá, por favor. Necesito que te recuestes sobre la camilla en posición prona, o sea, boca abajo. El tercer examen que hace un kinesiólogo clínico, dentro de un
bastante amplio, esto es solamente demostrativo, es la goniometría. La goniometría se realiza por medio del goniómetro, que este debe ser el arma mortal de un kinesiólogo. Cualquier kinesiólogo que por lo menos ya haya cursado los 2 primeros semestres de la carrera debería conocer esta famosa arma, y es la que se ha ocupado desde los últimos 100 años en Chile, desde la creación de la carrera. Lo que me permite simplemente es poder medir el rango y objetivar el rango articular de la rodilla, que debería ser 0 en extensión, como es en la pierna izquierda, y que yo fácilmente puedo medir en su zona media y definir que en este momento prácticamente está en unos 20-30 grados de flexión. Y si yo le pido al paciente que de esos 20 grados trate de flectar la pierna un poco más, sigo moviendo lo que más pueda, ¿eso es lo que más puede? Ahí, ok, ahí. Puedo ver que pasó más o menos de 20, 30 a 50 grados de flexión. O sea, él tiene una rodilla que se mantiene en una constante flexión y está limitado para llegar a su rango final de flexión, a diferencia de la pierna izquierda. Por favor, fléctala, que no hay ningún problema en el movimiento. Nuevamente, el problema que tengo es que es una evaluación más bien pasiva, enfocada en el lugar, pero que no permite ver la evolución o el pronóstico del tejido blando. ¿Ok? Bien. Eso ha sido todo. Bueno, acá recién el kinesiólogo realizó un análisis de la marcha donde vimos asimetría en ella. Es por ello también que se aplicaron pruebas funcionales con la técnica del squat que les mostramos recién. También confirmando un daño o una asimetría en lo funcional. Bueno, ahora vamos a empezar con un debate, por decirlo así. Vamos a empezar a dirigir preguntas y ustedes pueden ir comunicándoselas también a los profesionales. ¿Qué opinan ustedes de lo que vieron recién? O sea, el análisis clínico que realizó el kinesiólogo al paciente. ¿Cuál pueden creer que pueden ser las limitaciones o obstáculos que nos podemos encontrar al hacer este tipo de análisis? El kinesiólogo igual destacó que era un análisis muy objetivo y dependía de quién hiciera la medición. Es decir, si yo la hago, puede que, por ejemplo, utilizando el goniómetro, haya un cierto grado de diferencia entre lo que mida yo y lo que mida él. Ese podría ser un problema también de hacer este análisis de este tipo. No sé si a ustedes se les ocurre, el chico acá de Kine. Bueno, que aparte de lo del goniómetro, que en realidad la mayoría de las pruebas físicas, en cuanto también al recorrido angular de las articulaciones, solamente se pueden hacer en dinámica y en estática, no en dinámica. Con el objetivo final de la recuperación, que sería recuperar la funcionalidad, nosotros estamos obligados a ver cómo funciona la articulación más en dinámica que en estática. Bueno, ¿qué opinas? No sé, si yo mido, como dijo mi compañera, mido con el goniómetro, ¿va a ser lo mismo si mides tú o mide...? Claro. Es una medición más objetiva porque depende mucho de la persona que lo mide. Además también depende de la persona, porque por ejemplo, a lo mejor puede hacer alguna flexión de rodilla en cierto grado, en cierto momento, puede que después le duela más, puede hacer una flexión más limitada, por decirlo así. O puede que el mismo terapeuta ayude en la flexión del paciente, o algo más subjetivo. Y sobre lo de la prueba del squat, ¿cómo se llama? Mencionaron que era como un salto del paciente, ¿o no? Porque en ese caso, por ejemplo, si se está hablando del ligamento de la rodilla, si uno especula en eso, o a lo mejor no sabe que en realidad es el ligamento, sino que el paciente viene llegando como a ver al kinesiólogo sin haber pasado por un médico que le diera, como que dijera un diagnóstico que tiene un problema en el ligamento. Imaginemos que, no sé, pues el ligamento tiene una ruptura parcial y el hecho de hacer una prueba funcional de esa índole puede que le perjudique más al saltar, no sé. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, te quiero hacer una pregunta. ¿Hay síntomas que sean equivalentes y sean diferentes problemas? Es decir, que tú no puedas concluir
derechamente qué es esto, sino que podría ser una cosa diferente, a pesar de que los síntomas son parecidos. Absolutamente, o sea, las lesiones tanto como bursitis, tendinitis, ligamento, tienden a producir dolor. El dolor por lo general, de hecho, no es por lo general, el dolor está definido como una experiencia sensorial-emocional, o sea, es codependiente de las experiencias pasadas y tiene un carácter sensorial y perceptivo, o sea, depende de mis emociones, de mi estado anímico, de mi cerebro, el análisis que yo pueda interpretar con respecto a ese dolor, por lo cual el dolor en sí no me indica de que es un ligamento o es un tendón o es un músculo. Yo quiero hacer pruebas específicas que el kinesiólogo clínico tiene dentro de su arsenal para poder discriminar. Ahora, también el rango de dolor es bastante amplio, porque los tejidos son muy parecidos y todos están compuestos prácticamente por colágeno en diferentes variedades. Entonces, es muy complejo, muy complejo. Discriminar un esguince grado 1, grado 2, grado 3 tiende a ser complejo. Una patología, una restricción de un ligamento post una operación, la reconstrucción es más complejo. Determinar si es un acortamiento del ligamento postoperatorio o si es una inmovilidad por una alteración del líquido sinovial dentro de la articulación, el líquido que lubrica la articulación, es muy complicado, muy difícil. Y por lo general el kinesiólogo aplica técnicas, pero un tanto, digamos, casieras en ese aspecto, pero sabiendo obviamente que los tejidos van a responder de cierta forma. ¿Sí? Ahora, me gustaría agregar algo bien puntual, ya que esto la gracia es que tengo un colegio que puede mover un poco las neuronas, salir un poco de la representación. ¿De qué estamos hablando? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es el tema? ¿Qué estoy evaluando? El ligamento. ¿Y qué fue lo que dije yo al principio? ¿Pero para quién estamos trabajando? ¿La persona solamente tiene un ligamento? ¿Hay otras articulaciones? ¿Se dieron cuenta que todo el momento, mientras yo estaba hablando, los dirigí hacia la rodilla? Y rara vez los saqué hacia el tobillo y hacia la cadera. Nosotros como kinesiólogos, como todo profesional, tenemos una deformación. Que inevitablemente cuando nos llega un diagnóstico, nos llega como cualquier funcionario de la salud, nos llega una patología, tendremos a enfocarnos inevitablemente en esa patología. Y durante todo el trayecto de evaluación de marchas, de evaluación de la squat jump o de econometría, estuvieron todos mirando la rodilla. Pero no tuvimos la oportunidad de ver el resto del cuerpo. Y es imposible que rehabilitemos a un paciente asumiendo que solamente estamos tratando una articulación con un ligamento, con un grupo muscular muy reducido. ¿Okay? Entonces, ahí hay algo en lo cual debemos pensar también. ¿Profesor? Casi listo. Bueno, como resumen de la prueba clínica, que sería en este caso que hicimos, podemos decir destacar que es subjetiva, muy operador dependiente, lo que destacamos lo que decíamos con el goniómetro, pero sin embargo es la que se utiliza día a día para hacer este tipo de diagnóstico, ya que no tenemos, cada uno en la consulta no tenemos estos equipos de alta tecnología como tenemos la posibilidad acá. Pero me gustaría responderle algo a Diego. La prueba SQUAT es una prueba que no se completa con el salto, sino que solamente adopta la posición. ¿Ya? No es una prueba en que el sujeto que está con esa lesión, que como bien dijo él, si yo lo someto a esa prueba, prácticamente le genero más daño o simplemente no la va a hacer. Solamente adopta la posición. ¿Ya? Es una prueba por excelencia para poder trabajar en el primer inferior en forma muy general, porque si bien el kinesiólogo clínico, al cual yo voy a tratar de complementarlo, ¿sí? Voy a tratar de complementarlo con el equipo que les voy a mostrar en un ratito, pero el kinesiólogo clínico lo que mostró en este rato fue algo súper puntual. Tratar de mostrar dificultades en el movimiento a través de la restricción que le mostró con el goniómetro y cuando él observaba. Desde el examen clínico quedan muchas cosas, situación que en este rato, por temas de tiempo, no les vamos a dar orientación hacia ella. ¿Bien? Bien, el sistema EXSENSE, que es el sistema de análisis de movimiento de carácter cinemático, nos va a permitir entregar datos que lo que ustedes criticaron de nuestro trabajo, la subjetividad, la poca capacidad de reproducir un dato. El profesor Alfredo Gari midió con un goniómetro y le dio un rango, 50 grados máximo. Si él vuelve a medir, probablemente le dé 51. Si él vuelve a medir, mañana
le va a dar 49. ¿Quién es el que tiene el error? ¿La máquina que está usando el aparatito? ¿O el operador? El operador. Bien, la máquina es rígida. Es el operador. Pero lamentablemente es la herramienta que tiene la clínica. Bien, yo les voy a mostrar una herramienta que es este sistema que nos permite obtener un dato muy similar, pero ahora el error no es mío, sino que si hay errores de la máquina. Pero la máquina nunca comete errores. Bien, si yo cometo errores en la operación de la máquina, sí, va a haber error del dato, pero la máquina me va a entregar lo que está midiendo. Bien, les voy a explicar a grandes rasgos antes de seguir instalando. Ustedes constantemente vieron que Pablo durante el examen clínico está con este traje, que es un traje de lycra, que tiene posicionado en distintas zonas, pero zonas estratégicas, sensores inerciales. Bien, si se dan cuenta, los sensores inerciales están posicionados en segmentos. Por ejemplo, en la extremidad superior izquierda tenemos uno en brazo, antebrazo, mano. En la extremidad contralateral lo mismo. Brazo, antebrazo, mano. Tenemos uno anterior a nivel esternal. Tenemos dos posteriores a nivel escapular, que en términos generales me estarían representando el tronco superior. Tenemos uno a nivel lumbosacro, que me estaría representando la pelvis. Es decir, ya tengo un sujeto, simple, pero tengo un sujeto. Tengo un sujeto que tiene un brazo, un antebrazo, una mano, extremidad contralateral. Tengo un sujeto que tiene un tronco superior y una pelvis. Es decir, tengo un sujeto que mueve su brazo y tengo un sujeto que mueve su tronco. Tengo un sujeto que tiene un sensor en muslo, en pierna y uno en pie. Lado derecho, lado izquierdo. Y tengo un sujeto que tiene un sensor en cabeza. Es decir, lo que vamos a ver es un sujeto simple, absolutamente simple, que va a tener cabeza, cuello, tronco superior, pelvis, extremidad de brazo, antebrazo, mano, muslo, pierna, pie. Sin embargo, lo que nos va a entregar en virtud de eso, que yo le digo simple, no es porque sea simple el sistema, simple por nuestro cuerpo humano. Porque ya los que están en el área saben que para mover la mano existen 8 huesos que se están moviendo constantemente, existen músculos que están internacionando, articulaciones que se mueven muy finamente para poder llegar a un movimiento global. Acá lo simplifica al máximo, pero es nuestro sistema de análisis. Es la única forma de acercar nuestro análisis desde el punto de vista objetivo a la realidad que tenemos como movimiento humano. Bien, este traje, todos los sensores están interconectados a través de un sistema de cableado, el cual van a llegar a los XBAS, que son los sistemas de integración de cada uno de los sensores. Y esto me va a poder permitir trabajar en forma inalámbrica con el computador, que esa es una garantía. Yo con Pablo podemos trabajar en esta sala, o bien podemos trabajar en un terreno abierto. Que en este caso Pablo es futbolista, y Pablo le interesa, como bien dijo el profesor Alfredo, recuperarse, pero volver a jugar. Y como bien dijo usted, le gustaría volver al campo, a lo mejor patear, a lo mejor hacer cambio de direcciones, zigzaguear, no sé si arquero. ¿Y cómo sé yo que está listo para ir? En campo. ¿Bien? En campo. Y la única forma que tenemos nosotros para hacer medición en campo en este momento sería con este sistema, que es un sistema que va a permitir ver al sujeto en su realidad. Bueno, acá finalmente hacemos investigaciones de laboratorio y nos basamos nuestras intervenciones en laboratorio, desde el punto de vista kinésico. Nos dicen qué hay, nos dicen cómo se comporta, pero llegamos al punto en que el sujeto se mete al campo y la realidad es absolutamente diferente. Existen realidades que son propias de la disciplina, propias del momento, propias de las emociones, propias de la presión del público. Es decir, un deportista como él no puede estar de lujo 9 meses recuperándose. ¿Bien? Encendido el equipo. Por favor, quiero que observen el computador, perdón, en la pantalla del televisor. Bien. Bueno, otra cosa, claro que claro, como lo mencionaron en los precedentes, el tiempo de la lesión. El paciente viene saliendo de un postoperatorio, lleva tiempo con la lesión. Sí, se operó con la técnica hueso con hueso un mes antes de llegar a la cosa. Bien. Esta es la ventana que permite el computador, en el cual yo voy a hacer configuración del sistema
configuración del sujeto, configuración del modelo, porque esto es un modelo biomecánico. Bien, lo que van a ver ustedes en la imagen digital es su representación digital, ¿ya? Y se van a dar cuenta que la tecnología es increíble. Bien, los datos de Pablo Sepúlveda tengo que ingresarlo para poder tener antecedentes en relación a él. Bien. Muy bien. ¿Logran ver a Pablo, no? ¿Sí? Pero ese Pablo está más que lesionado de una rodilla. Lo voy a poner mirando desde el anterior, ya para que puedan tener una... Eso, ahí está Pablo. Pablo está más que lesionado de una rodilla. ¿Sí? Ahora, necesitamos un sistema de calibración. El sistema lo que hizo es reconocer la posición de cada uno de los sensores, pero no están calibrados. Cada uno se reconoció y mandó información. Y hay un sujeto, si hay una persona, como les dije, tiene un brazo, un antebrazo, una mano, un muslo, una pierna, un pie, una pelvis, un tronco superior, cabeza y cuello. Pero Pablo está absolutamente decepcionado de él. Ya, voy a ingresar algunos datos antropométricos que me permiten ajustar ahora este modelo biomecánico a la realidad de Pablo. Estatura como mínimo. Pablo. 1,77. 1,77. Me pide longitud del pie. ¿Bien? ¿Te acuerdas, Pablo? ¿Te sabes la longitud de tu pie? ¿No? Bien. ¿Cuánto? 25. Bien. Eso se mide con una cinta de medir y basta de un dato. Puedo seguir tomando medidas hacia abajo, pero con esas dos ya por defecto modifican en base a la proporcionalidad. ¿Bien? Ok. Vamos a aplicar esa primera configuración. Ahí se ajustó el modelo, pero todavía no se calibra. Todavía sigue mostrando el estado deprimido de Pablo Sepúlveda. Lo vamos a buscar en un estado un poco más adecuado. Tengo dos opciones de calibración. Una posición neutra, como la que está él, y una posición en T, que es la cual yo considero que posiciona al sujeto mejor en un espacio amplio. ¿Bien? Por favor, Pablo, ajusta la posición T. Acá es importante que ustedes traten de corregir ciertos desniveles que puede tener o asimetría. Bueno, ponte directo mirando a nuestro video. Bien, tratar de nivelar que la posición T sea simétrica. ¿Está simétrica ahí, no? Porque puedo seguir el asimétrico. ¿Procede? ¿Está simétrica? ¿Está igual? Bien. Estando en esa posición, yo puedo hacer la calibración para que los sensores se reconozcan en esa posición. Muy bien. La aplico. Bien, Pablo, puedes moverte ahora. Ya, ahora sí que es Pablo. ¿Sí? Ahí tenemos un sujeto que en teoría se mueve y está armonizado. Es decir, su cabeza está bien posicionada. ¿Bien? Voy a poner tres ventanas acá, para que podamos visualizar a Pablo como un seguimiento, en la cual yo lo voy a... Más que yo, sino que los sistemas de sensores van a ir informando y van a dar la posición independiente de lo que haga y dónde esté. Bien, Pablo, ¿puedes meterte al personaje? Muy bien. Voy a ampliar imágenes. Quédate quietito un poquito. El lado derecho es el que está con problemas. Vamos a dejar el lado derecho en pantalla para que ustedes puedan observar, y vamos a dejar por posterior para que ustedes puedan observar. Voy a sacar algunas cosas para dar mejor visibilidad. Bien. ¿Sí? A simple vista aún no realizo ningún análisis. Estoy simplemente mostrando cómo el sistema es capaz de representar casi en forma perfecta los movimientos y los patrones que adopta Pablo. Pablo, por favor, aumenta aún más el patrón de Kino. Punta de pie. Muy bien. Observen. ¿Sí? La flexión que tiene la rodilla, la flexión que tiene la cadera, y cosas que recién el profesor Gary nos mencionó. Nos fijamos todo en la rodilla. Observen la cabeza de Pablo. Observen el tronco superior de Pablo. Observen la zona lumbar de Pablo. Fíjense en la pelvis por posterior. La pelvis por posterior está inclinada. No es una pelvis que está simétrica, ni en el plano, sino que es una pelvis que está inclinada. Entonces ahora yo me explico por qué un paciente que llega con problemas de rodilla pasa un tiempo y ya le duele la zona lumbar, pasa un tiempo y ya le molesta la cadera. Bien, pero llegó por rodilla. Ahora, como Kine, algo le pasó,
como kinesiólogo, ¿a dónde me enfoco yo? ¿A la rodilla o al paciente? Paciente. ¿Bien? Vamos a ver qué pasó al sistema. Claro. Diga. Por ejemplo, es que yo, o sea, por lo que se ve, se aprecia como una rectificación de la columna vertebral. Igual algo en la lordosis cervical también. Sí. Eso puede producir, o sea, distintos dolores más adelante. Lo de la pelvis, el hecho de que esté desalineada también tiene que ver con el, como lo pasamos nosotros, con lo del glúteo medio que esté inactivado. Al mismo tiempo la inactivación. A usted, patrón. Siga nomás, Diego, lo escucho. No, pues la misma inactivación de ese músculo activa otra musculatura que también produce dolor en otra zona distinta ya a la pelvis, que estaríamos hablando a nivel de la rodilla. Efectivamente, como bien menciona, nuestra mecánica o biomecánica que le llamamos nosotros funciona en virtud de la estructura y de cómo se mueve esa estructura. Si yo modifico algo de la estructura, nuestras compensaciones o nuestros motores, que son los músculos, tienen que buscar opciones. Si se han dado cuenta, ningún sujeto que presenta una lesión pierde su funcionalidad absoluta en forma inmediata. Si es algo progresivo, porque el cuerpo tiene algo que se denomina en otra área inteligencia innata. Energía vital en otra línea de trabajo. Y eso nos dice que nuestro cuerpo es capaz de compensar. Nuestro cuerpo es capaz de decir, a ver, tengo este problema, tengo que compensar. Busco la alternativa D para seguir funcionando. Y usted lo vive en día a día. Porque cuando van a un kinesiólogo y le preguntan, ¿sabes qué? Tengo este problemita. Lo evalúa el kinesiólogo y se van a encontrar que tienen todos estos problemitas. Ustedes van por uno y llegan con miles. Bien, vamos a lo que hizo, lo mismo que hizo el profesor Alfredo Garí. Pero yo ahora quiero ir visualizando y quiero ver qué tan objetivo puedo ser yo con este equipo y tratar de no derribar la parte clínica, porque la parte clínica ya vamos a discutir y tiene su trayectoria, tiene su respaldo, pero nosotros podemos complementar bastante. Ya, señor, le vamos a pedir por favor que camine, que realice el squat y después lo vamos a evaluar en camilla. Bien, camina hacia acá por favor, Pablo, manteniendo el patrón. Muy bien, quiero que observen siempre ustedes el televisor. Hacia allá, Pablo. Ah, el profesor. Después un poquito. ¿Sí? Síganme. Quédate aquí y hace el squat. ¿Sí? Bueno, espera un poquito, lo voy a grabar para hacer el squat. Ya. Muy bien. Vuelve. Arriba. De nuevo, Pablo, por favor. Arriba. Muy bien. A la camilla, Pablo. Boca abajo. Profesor Alfredo, ¿podría evaluar nuevamente la función de rodilla? 5 minutos. Planta la rodilla. Planta esta rodilla. Planta. Hace la flexión. Vamos. Manténla ahí, Pablo. Muy bien, descansa. Bien. Simplemente le solicité las mismas actividades. ¿Ya? Las mismas actividades que el profesor Alfredo Garí evaluó con goniómetro. Pero situación que... ¿Qué no pudo evaluar Alfredo con goniómetro? Ni la marcha ni el squat. ¿Qué es lo que hizo él desde el punto de vista clínico? Solamente observó y comparó. A ver la derecha con la izquierda. No pueden llegar donde debieran llegar. Y eso es absolutamente subjetivo. Lo cual, como profesión, tenemos que tratar de reducirla al máximo. ¿Bien? Ya, vamos a abrir archivos. Pablo Sepúlveda. Este es el video de Pablo caminando. Pablo tiró. Muy bien. ¿Logran ver algo ustedes que les llama la atención, además de la rodilla? ¿Se dieron cuenta que todo su patrón de movimiento estaba alterado?
Bien, pero como se hicieron la medición de rodilla, vamos a tomar algunos datos de rodilla. Esa es mi base de datos, ¿eh? Ahí. En esta parte inferior de la pantalla voy a traer los datos que yo necesito. Ahora, para nosotros, lo que evaluó Alfredo fue la parte articular. Le voy a pedir lo mismo, la rodilla del lado derecho. Derecho, ¿cierto? Sí. La web. Sí. Bien. ¿Qué le voy a pedir? El ángulo. En este momento me entrega gráficos, pero en los 3 planos. Es decir, además de lo... Disculpen que lo ríe el profesor. Él midió solamente en un plano. Flexo-extensión. Le estoy visualizando los 3 planos. Es decir, además de la flexo-extensión, lo que no podemos ver nosotros. Cómo la rodilla rota y cómo la rodilla trabaja en el plano frontal. ¿Bien? Situación que acá usted me dijo. Bien. El cruzado anterior, su deficiencia de reparación la tiene en el componente rotatorio. Esto es lo que me lo da. Bien. Voy a ponerle play y por favor, voy a simplificar si la imagen la vamos a poner de sagitate del lado derecho para que lo observen y quiero que observen la rodilla y voy a simplificar también el análisis. Voy a quitarle los otros componentes, voy a dejar solamente la flexo-extensión que fue la que me dio el profesor Alfredo. Flexión-extensión. Quiero que observen y si se fijan de partida ya siempre se mantiene en un estado positivo, nunca llega a 0. ¿Qué dijo que lo que era el 0? La extensión, nunca llega a 0. Partiendo por eso, los gráficos me dicen que el sujeto nunca llega a la extensión completa. Simplemente por los datos que están al lado. Al poner play, le voy a dar un retardo para que sea un poquito más lento. Bien. Más lento, ¿eh? No, estoy por aquí. Bien. Quiero que observe. El punto de máxima flexión lo logró en ese momento. Y ese momento que está acá, que representa 60.2 grados de flexión, está representado por el diagrama de cuerpo libre en esta angulación. Bien, desde los ceros. Ahora, ¿qué otra garantía me da este equipo? Supongamos que me está fingiendo. Me está fingiendo que no puede hacer extensión y flexión completa. ¿Qué les parece? ¿Los gráficos son todos iguales? ¿De flexión? No. Eso me dice que el patrón que está fingiendo es un patrón irregular. No es un patrón constante. Una persona que realmente tiene un trastorno motor tiene un patrón. Entonces aquí lo miro. Él lo mira. No. No es verdad lo que tú me estás diciendo. Porque tú no puedes conservar el mismo patrón. Bien. Y es un dato no menor que yo al ojo clínico lo podría detectar, pero con unas 30, 40 años de experiencia. Pero sin embargo aquí la máquina me va a decir de forma inmediata, ¡tum!, algo está pasando acá. En la parte laboral, mucho tibia. Bien. Sujeto con lumbago tiene una posición típica, porque ahora podemos aprendernos la postura increíble. Pero cada vez que yo le pido algo que cambie de posición y los datos me entregan distintos, me llama la atención. Algo está pasando. Bien, veamos el punto de mínima flexión, es decir, cuando fue a la extensión, que fue ese momento que está en extensión, que nuestro sistema nos muestra que está en 20.9 grados. Es decir, yo además de poder tener algo estático, puedo tener la dinámica de cuánto grado y cuánto fluctúa. Y puedo decir, ah, ya, mi paciente anda bien, objetivamente.
Mi paciente no está con problemas, objetivamente. Veamos qué pasó en la otra prueba. El Pablo 2. ¿Qué tiene esta prueba? Bien, el squat. Vamos a poner esta. Bonito. Quiero ver gráficos. Todo. Ese es el video que vamos a analizar, ¿eh? Gabriel hizo la prueba. Bien. Vamos nuevamente a buscar lo que necesitamos. Los mismos datos, voy a nuevamente simplificarlo un poco. Bien. Quiero ver el momento en que el profesor Gabriel lo llevó a la máxima flexión. Ya sé dónde está la máxima flexión. Ok. Podría ser ahí. Y cuando él realizó la medición con goniómetro, le dio 50. Se me fue un poquito. 76.4. Bien. Entonces, dos opciones. O el paciente es mentiroso, que en este caso es. ¿Ya? Bien. Y lo otro, que con esto yo puedo reproducirlo sin ningún problema y no cometer ese error que lo tenemos que cometer en la clínica. Absolutamente asumido del goniómetro. Bien. Sin embargo, acá yo tengo el dato real. Quiero que veamos el squat, que es la prueba funcional que se realizó con él. Profesor, pero también puede tener relación el hecho de que en una prueba funcional estática el cuerpo se comportaría de una forma distinta al hecho de que fuera dinámico. Sí. Por eso tú evalúas las dos. Y comparas las dos situaciones. Ya comparas las dos situaciones. La funcional tiene por objetivo primero ver el comportamiento global y sacar al sujeto del foco. Cuando tú le estás evaluando rodilla, él está pendiente de su rodilla. Cada vez que le hace una flexión está pendiente de no dejarte pasar más allá de lo que debiera. En cambio, cuando está en funcional y tú le pides una actividad, está consciente de la actividad, que es mucho más macro que lo algo específico que tú le estás pidiendo. Por lo tanto, ahí tú puedes obtener el real potencial de lo que estás evaluando. Bien, es que evaluar en un escenario enriquecido y en un escenario pobre. El pobre es cuando el sujeto está con el estímulo único, y el enriquecido cuando tiene más estímulo y tiene el comportamiento real, que sería como evaluar en terreno, que sería el escenario máximo al momento que tú lo devuelves al campo. Bien, posición de squat. Bien, esa fue la máxima flexión que logró este paciente. Y está logrando 57.8. Es decir, se nos comporta diferente en la estática, se nos comporta diferente en la marcha, se nos comporta diferente en la prueba funcional. Bien, con estos datos yo puedo obtener algo absolutamente objetivo y puedo decir, el paciente no ha evolucionado. El paciente sí evolucionó súper bien. Ha mejorado su rango, mejoró su funcionalidad en virtud de que mejoró la movilidad que tiene esa articulación. Este paciente realmente tiene un problema, porque el patrón que tiene es un patrón regular, un patrón constante. ¿Sí? Podemos obtener otros datos, que se los voy a mostrar como un regalo, que es el centro de masa. Bien. Muy bien. En virtud de esto, me está mostrando cómo el centro de masa del sujeto, que es el punto del sumatorio de todas las masas de este sujeto, se comporta en la vertical. Y que también me pueden dar un dato de, nuevamente, patrones. Que ya no me interesa solamente la rodilla, sino que me interesa el patrón. Y puedo decir, efectivamente, este es un paciente real,
que tiene esa lesión, que tiene esas dificultades, que presente ese daño. Sin embargo, si tengo un paciente que me está fingiendo, me tiene un patrón, tomo la prueba de nuevo, otro patrón, la prueba nuevamente, otro patrón, y quizás cuántas pruebas más recién me va a repetir el primer patrón que me hizo. Y eso es fundamental para nuestro diagnóstico, y para que nuestro diagnóstico sea objetivo, basado en la realidad. ¿Bien? Bueno, ahora, tampoco para ir finalizando, ¿qué les pareció lo que acaban de ver con la prueba tanto de análisis en laboratorio como en clínica? La idea es discutir un poco, porque él tiene su herramienta, yo estoy presentando otra herramienta. Por favor. ¿Cuál es la efectividad real de tener una consulta con ese equipamiento? Ninguna. Juicio personal, no invertiría la cantidad de plata que cuesta este equipo para tener la consulta. Pero hacia allá apuntaba la idea de discusión. ¿En qué nos aporta esto? Primero, en validar nuestra carrera. Segundo, justificar, validar nuestro tratamiento. Validar nuestras técnicas diagnósticas. Respaldar al kinesiólogo que está en la clínica, que a lo mejor nunca va a contar con el equipo, pero hay un respaldo desde atrás que le va a decir que lo que está haciendo está bien. Porque lo probamos en laboratorio y sí, está bien. Si el laboratorio te dice que el paciente a los 6 meses va a tener rango completo basado en esta medición, con este tipo de tratamiento, con esta orientación, por favor síguelo y vas a tener esos resultados. Porque hicimos las pruebas y estamos respaldando detrás. Esa es la garantía que le podemos entregar a la parte clínica. ¿El modelo que usa es puramente mecánico o hay otros aspectos que considera para el diseño mismo? Antropométricos. Antropométricos. Principalmente antropométrico basado en longitud de los segmentos y en la ubicación del centro de masa. En eso se basa y así lo simplifica. Pero está considerada la parte de mecánica física, digamos. Sí, ese es el fuerte de este equipo. Es el fuerte de este equipo y toma como respaldo para adaptarlo a la estructura humana la antropometría, que ese es nuestro acercamiento. Y como es máquina lo simplifica, pero sin duda esa simplificación a nosotros nos abre un mundo enorme. Nosotros jamás podríamos llegar a reconocer lo que logra reconocer este equipo con un aspecto visual. Sí podríamos inferir, pero nuevamente inferir requiere de experiencia, y la experiencia requiere de años, y esa experiencia es mi experiencia. La experiencia del profesor. Oye, disculpe, pero ¿te sirve como mecanismo para evaluar el tratamiento que tú estás aplicando? O sea, te da el ángulo de flexión. Si tú podrías comparar, por ejemplo, dos tratamientos diferentes respecto al mismo tema usando este. Sí, tener resultados, ¿no? Tener resultados. Por ejemplo, donde yo le veo mucha garantía es cuando tenemos patrones fingidos, patrones de patología fingida, que en la parte laboral se ve mucho. Y el típico lumbago. ¿Qué es lo que es el lumbago? Un dolor lumbar. ¿Qué pasa con el dolor lumbar? Me muevo poco, camino lento. Y eso, con esto podemos decir, el patrón. Me llama la atención el patrón. Me llama la atención el rango, porque es variable. Una consulta, por ejemplo, aquí me dieron a una persona. Sí. Por ejemplo, si yo comparara a 100 personas distintas, tengo la posibilidad de integrarlo y ahí generar un patrón. Entonces, igual un patrón con una persona. Claro. A ver, por software, dices tú, un mismo software, hasta 4 sistemas evaluando simultáneamente. Ya más no aguanta el software como tal, en forma simultánea, pero tú podrías hacer una base de datos en base a patrones. Bueno, esto es algo complejo, porque generar la base de datos. Disculpa, los ángulos de flexión, por ejemplo, y todos estos datos en términos generales, ¿van entre ciertos rangos? Por ejemplo, ¿cuánto flexiona uno la pierna cuando camina? ¿O eso depende de cada uno y varía mucho? No, hay un respaldo teórico y esto, nuestro respaldo teórico biomecánico de nuestros libros es basado en este tipo de sistemas. Y nos establece que nosotros, por ejemplo, cuando tenemos que contactar el talón, hacer este punto, que es de recepción de la carga, nuestra extremidad tiene que ir en extensión. Pero pasar en extensión milésima de segundo, porque de inmediato tiene que hacer flexión para amortiguar. Pablo en ningún momento cumplió con eso. Y ese es nuestro parámetro de referencia. Bien, Pablo en este momento debería haber contactado en extensión y Pablo nunca llegó a la extensión. Pablo siempre llegó con flexión
Y eso me indica que Pablo va a optar con el pie completo. Y ahora aparece otro equipo, que por temas de espacio no lo puede traer, que es la plataforma de fuerza, la plataforma de marcha. Porque él debería contactar con talón y resulta que ahora que está con flexión de rodilla me contactó con pie completo. ¿Cómo esas fuerzas de reacción ahora me cambian la distribución de las cargas hacia arriba? Y ahí entra otro complemento que es la plataforma de fuerza. Para complementar un poco la pregunta de Marco, en la carta del profesor Contreras, que todas las preguntas son sumamente prudentes con respecto, por ejemplo, si puede ser utilizado o adquirido por los kinesiólogos. No todo es para todos, sino que son la tecnología está al servicio de esto, por lo cual es codependiente del cerebro humano, de las personas y de los lugares donde están también. Por eso es tan importante el dar a conocer este tipo de tecnología, si no quedan, como yo creo que miles de tecnologías y equipos que están guardados en baúles y que son bonitas pero no se utilizan. Segundo, con respecto a la utilidad, es los rangos articulares, por ejemplo, algo tan sencillo como lo que medimos, están estandarizados a un nivel común, no normal, porque es imposible definir qué es normal para uno y qué es normal para el otro. Por lo general tienden tablas que pueden ser anglosajonas, escandinavas, pero tiende a haber un común. La gran pregunta es, ¿nos preocupamos de ver la pierna del paciente? ¿Se acuerdan que dijimos que era cero la extensión? Si su pierna izquierda tiene cero, a lo mejor su pierna izquierda nunca llega a cero. Y su normal, su común, es 10. Y nosotros vamos a estar durante 10 sesiones tratando de llegar a cero, cuando su normal era 10, en la pierna que está sana. ¿Ya? Entonces, ahí va todo el trabajo y este equipo, por ejemplo, tecnología, nos permite, no lo vimos ahora, pero nos permite perfectamente ver en el tiempo real las dos extremidades, o compararlas con otras articulaciones. O sea, ahí va el uso también que tiene para poder objetivar. Eventualmente yo podría colocar el equipamiento a una persona y registrar un par de horas. Y la máquina o el software permitiría detectar hacer algún diagnóstico de algo. No, eso es lo único bueno. Tienen pega. Que todavía depende de nosotros. Sí. Pero eso ¿por qué? Porque la máquina entrega solamente parámetros. Pero ese parámetro podría ser a lo mejor causa de algún diagnóstico. Es que el parámetro que entrega desde el punto de vista kinésico es un parámetro global osteokinemático, que es movilidad de un hueso en relación al otro. Ahora para nosotros el movimiento es más complejo. Tenemos superficies articulares que tienen movimiento artrokinemático, de deslizamiento, de rodamiento. Tenemos músculos que se activan en un momento, que se relajan en otro, que estabiliza otro acá, que estabiliza otro allá. Por lo tanto es más complejo que esto. Por eso aún depende de nosotros la interpretación. Y eso tiene su contraparte. Bien, porque lo que respalda esto es todo lo que hemos visto desde el punto de vista biomecánico, porque hay que complementar con electromiografía, con plataforma de marcha, como mínimo para poder ahí hacer un diagnóstico del sujeto, además de lo clínico. Pero uno eventualmente podría, a partir de estos datos, inferir algún patrón. Y sí. obviamente ese patrón es sujeto de un estudio más profundo. Sí. Pero de cierta forma podríamos detectar a temprana edad problemas en los mismos, problemas de posiciones, de movilidad. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente el cuerpo humano, también lamentablemente con las gracias que tiene variables muy complejas. Entonces, para poder definir un patrón, realmente, desde un punto de vista de investigación, hay que poder controlar bien las variables. Entonces tendríamos que hacer un patrón con niños, en este caso, todos de la misma edad, todas con las mismas características, todos sometidos al mismo estrés, todos con el mismo tipo de deporte, todos. Y ahí es donde caemos en el problema. Por eso es tan complicado los estudios epidemiológicos en salud, es tan complejo, porque las variables son muy difíciles de ¿Y te sirve para ese puro patrón, no? O sea, sí, claro, en otras palabras, si ocupáramos el traje todos nosotros, hiciéramos, por ejemplo, el traje permite medir la aceleración media, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? De un músculo como el isquiotibial. Vamos a tener todos quizás un patrón, pero si traigo acá a un jugador de la selección chilena, él va a romper completamente ese patrón, va a ser completamente, y él no quiere decir de que él esté mal. ¿Por qué? Porque resulta que hay que contextualizar las personas. Una persona que trabaja en una oficina 8 horas al día no va a tener las mismas mediciones que una persona que camina en un cartero.
pero son todos chilenos, la misma edad, mismo color de ojo, misma raza. Eso lo complejiza. No es imposible, pero complejiza el poder que sea provechoso, el que sea objetivo ese patrón. Lo que se hace en deporte es, por ejemplo, tener el estándar de elite. Y ese estándar de elite tiene sus características mediante practicarlo. Por ejemplo, en este rato está muy interesado la parte de halterofilia con el sistema. Muy interesado porque la halterofilia es mucha técnica. Y el profesor me dijo, a ver, si tú con esto, yo le mido al sujeto que me tiene las mejores marcas, el sujeto que tiene la mejor técnica basado en competencia y en cuántas competencias ha ganado, yo tengo ese patrón, y si yo logro que mis estudiantes, mediante este equipo, se ajusten a ese patrón, ¿debería tener el mismo rendimiento? Podría ser. Podría ser. Bien, pero nuevamente se me escapan otras variables. Pero podría yo adoptar el patrón basado en un patrón estándar que es mi modelo. De esa forma yo podría establecer patrones, es decir, un patrón concreto. Pero por ejemplo ahí, no se puede imaginar, no sé, por ejemplo, el Transantiago. Están todo el día en la misma posición, son todos iguales, digo que son distintos, pero básicamente yo podría, en base a la información que recuperaron ahí, quizás cambiar el asiento de donde andan porque se va a hacer. Absolutamente. Basado en que la posición de la cabeza, por ejemplo. Tú viste que todas las sillas Transantiago vienen y el sujeto se sienta y suena. ¿Bien? Acá también. Y bueno, y eso. En la preparación de atletas olímpicos, yo he visto que, ahora estoy leyendo, digamos, que participan ingenieros mecánicos que estudian la mecánica del esqueleto, digamos, y determinan que fortaleciendo ciertas partes de la musculatura pueden mejorar el rendimiento del atleta. ¿Ya? Entonces, me parece que este sistema permitiría dar algunas pistas acerca de eso. Absolutamente, pero nuevamente basando en patrones. Cómo se mueve el sujeto, yo podría inferir, este músculo está con problemas. Por ejemplo, en este caso, el squat que realizaba Pablo, era un squat que se deslizaba hacia adelante. Bien, además de la limitación de la rodilla, él se deslizaba hacia adelante porque hay un músculo, que es el glúteo mayor, que no lo aguanta atrás y que no le permite estar con la columna solamente erguida. Entonces yo determino en base a esto, en base a otro mecanismo que es la electromiografía, que ese músculo no está trabajando cuando debe trabajar. Bien, pero aún así sigue siendo simple para entender el cuerpo humano los sistemas, porque desde el punto de vista mecánico, ingenieril, podría explicar yo a través de fuerza, a través de ángulos, pero me quedaría corto, porque nos estamos viendo el sistema nervioso. Y ahí me quedaría absolutamente corto, ahí no tengo nada que hacer. Pero me acerco. ¿Cómo se llama esta disciplina? En particular dentro del área de ustedes. Biomecánica y análisis de movimiento. ¿Y han visto trabajo en esta área con machine learning? ¿Con qué? ¿Aprendizaje automático de máquina? No. ¿Cómo sería eso? De cierta forma, respecto a los patrones que yo le decía, que eventualmente uno puede reconocer patrones a partir de datos. Sí. Y quien hace el reconocimiento de patrón no es uno, sino que lo hace la máquina, pero a través de la experiencia. De cierta forma tú le entregas la experiencia a la máquina para que vaya reconociendo ciertos patrones. Y responde. Claro. ¿Y este, por ejemplo, es un sistema de recolección de patrones? Algo así, eventualmente tú podrías haber hecho la simulación, estar un año tomando datos y hacer un patrón. Y sobre esa base analizar esos datos. Entonces el análisis de esos datos en forma manual, tuyo, del experto, es muy lento. Entonces la máquina ayuda en ese procesamiento de datos. Sería ideal, porque con esto, claro, voy a hacer el sistema por el cual recolecto datos y por el cual recolecto el patrón, que sería un patrón común. Y por eso basárselo a la máquina y la máquina puede responder en virtud del... ¿Sí? Ahí nos podemos calcular bastante bien. ¿Cuál es el error más o menos que tiene la medición? ¿Sabes? Va a depender, no lo da exacto, pero va a depender un poco del ambiente, porque si se dieron cuenta tiene magnetómetro. Y en este rato aquí hay mucha... Claro, hay mucha radiación electromagnética. No tiene comparaciones directas con otro sistema, que es Bicon, que no hemos podido... No tiene directa relación, que es un sistema también que funciona con otra matemática y no con sensores inerciales. Que ahí podríamos ver el error entre sistemas. Ahora, finalmente estos sistemas asumen un error, ya que es el error de movimiento del sensor. Porque lamentablemente para poder hacer un estudio real de esto,
tenemos que estar acoplados al hueso. Bien, pero asumen ese error de movimiento del sensor. ¿Tiene que mostrar más compromiso, Pablo? Sí. Ponerse un tornillo. Claro, tiene que ser un poquito más comprometido y al pegar el hueso. Pero ese error se asume asumiendo la reproducción de una nueva medición, porque ahí el error se aniquila. Y en términos, para lo que ustedes hacen, ¿qué error es aceptable? En cuanto a la medición, un 10%, un 3%. Ojalá desde el punto de vista estadístico menos. ¿Pero cuánto más o menos? ¿Ah? No es que 10% es mucho. Sí, 10% es mucho. Ojalá basándole el 95% de confianza. Ojalá, porque 10% es mucho. Nosotros 10% en un ángulo es mucho. Pero, miren, este sistema se está instaurando. Es la tecnología, en virtud de este tipo de análisis, más punta. Bien. Y hasta el momento ha andado bastante bien. En términos del punto de vista kinésico, bastante bien. Ya tiene otros sistemas que son diferentes, que son alternativas. Pero la garantía de este, y que lo recalcamos y recontra recalcamos siempre, el campo. Yo con esto trabajo en la realidad del sujeto. Oye, disculpa, si uno logra, suponte un deportista logra un cierto estándar y deja de practicar deporte, esto no tiene que ver con él. ¿Sí? Mantiene durante un tiempo ese estándar, manteniendo un ejercicio más o menos, no fuerte, pero no igual. ¿Se puede? ¿Eso pasa? ¿Hay una memoria? Claro que sí. Claro, el problema es que es codependiente, nuevamente, son humanos, muchas las variables que influyen. Es codependiente del tipo de deporte que practique, del tipo de deportista también, está hablando de deportista de elite o el fin de semana. Hay que contextualizar qué es lo que es elite, qué es de alta competencia, qué es de fin de semana, porque estar entrenado no es estar un año entero realizando actividad 4 veces a la semana, no, o sea, tiene otras características, ¿ya? Y ahí entran características biológicas, nutricionales, de tipo de tejido, no sé, pero obviamente se puede mantenerse. ¿Ustedes nos pueden prestar al equipo cuando pidan licencias médicas aquí? Y una última pregunta, ¿cuál es el alcance del laboratorio? Te lo pregunto porque Gabriel, la gente que practica atletismo sale y hace un par de horas en la playa, un par de kilómetros y después vuelve. ¿Tienes que andar con el computador al lado o sí, no tienes la posibilidad de grabar? Sí, los extras ¿lo puedes sacar un poquito? ¿No sería malo andar atrás del deportista o poder seguirlo? En este caso existe otra posibilidad de conexión que otra entrada, la cual tiene un sistema de conexión entre los extras y son capaces de almacenar. Y efectivamente yo lo mando al sujeto y ahí lo que estaría condicionado con la batería. Bien, que la batería aproximadamente unas 6 horas de recolección de datos para eso, lo cual es suficiente. Lo cual es suficiente para un entrenamiento. ¿Pero qué? ¿Pesa 50 kilos la batería? No, la batería es 50 no. Sí, se podría hacer eso. Y el alcance que tiene conectado al sistema inalámbrico, en aspectos lineales habla de hasta 200 metros el fabricante, en aspectos lineales, en campo abierto sin interferencia. Y lo cual tampoco es menor. Nosotros trabajamos en un colegio, en una cancha de fútbol, y súper bien, ningún problema, aire libre. Súper bien, espectacular. No sé si lo maneja porque mi computina la pregunta, pero ¿el formato de los datos es propietario o uno lo puede mirar y sacarlo a otro lado? He buscado. Sí. He buscado, pero no, todavía entregan los datos en forma gráfica. Y después los puedo exportar a Excel, que ahí me entregan bruto. Pero no el procesamiento, sino que el dato. Pero lo puedo trabajar en Excel. ¿El Excel es CSV o formato Excel? No, formato Excel. Incluso trabajo con el Excel que trae Windows. No es más complejo. Pero no me lo entrega en forma ordenada. Sino que me entrega los datos que yo le solicito. Sí. Pero así, una planilla grande. Después hay que ordenar un poco los datos. Ese es un detalle que tiene, pero hay software que permiten hacer cruce de datos. A lo mejor si lo traigo para aquí saber cómo. ¿Y hay más equipos como También estos puede en ser. Chile? También puede ser. ¿Hay más equipos como estos ahora en Chile? Acá es que no. No, Excel no lo tiene. Pablo vale cuánto de este rato. No, Pablo. Pablo no vale nada, lo que vale de hecho, lo que vale el actor, por favor.
Todos los calor humanos. El modelo fue valioso. El equipo que tiene el modelo no vale nada. Para que venga después que haya cada abuso. Lo que vale, obviamente, Sol Contreras es la licencia. La licencia es un caso de este proyecto. Ah, eso, cuando comentaba sobre la licencia, esto es la licencia. Sin eso, todo lo demás no vale nada. Otro de los plus que tienen estos sistemas son que son completamente inalámbricos y pueden llevarse a la comunidad. Como compartí nuevamente al principio, no están confinados a un laboratorio y solamente a lo que es integrado la docencia de varios equipos que le den que complementen un área de desarrollo dentro de la kinesiología y sea frontal a nivel regional y nacional. ¿Ya? Como es la pregunta que en qué otro lugar está el instrumento NUD. Debe haber alguna universidad que está en proceso de compra, pero el equipo como tal, ya con trabajo, que lo que más cuesta, el tener la persona, el ser humano, que maneje y pueda extrapolar los datos y darle un uso adecuado, es complicado. Así que es la única universidad en Chile en este momento que está haciendo uso de los ¿Ya equipos. pensaba en un plan de acumulación y curatoría de datos, por ejemplo? Sí. Entonces, Estamos, ¿hasta dónde podemos...? es que están en el proyecto. Este equipo llegó en enero, febrero, en diciembre del 2013. ¿Ya? Y todo este periodo, el periodo, los 3 primeros meses fueron un periodo de conocimiento, desarrollo, y ahora estamos en el plan de expansión con respecto al uso. Pero el uso a nivel obviamente que tiene correlación con la carrera, con la Facultad de Ciencias, con la Universidad de La Serena, que tiene vínculos con equipos de halterofilia de colegio, apoyo de esos equipos, mediciones en otras instituciones, apoyo logístico para evaluación y diagnóstico de pacientes, seguimiento de pacientes. Pero creo que todo eso está en un contexto de aún en vías de, porque no están las intenciones, probablemente todo tiene que ser bajo Pero ciertos hay cánones. muchos intereses. Uno de los grandes problemas que tiene Chile es el capítulo personal, y todos ustedes pueden compartir quizás, la falta de visualización a futuro. Tenemos entonces cortoplacista, cuando pensamos en futuro pensamos en muy grande, pero no tenemos ningún hito a corto plazo que seguir, tampoco tenemos una rigurosidad. La investigación también tiende a estar en pañales, dependiendo con quién uno puede conversar, pero a grandes rasgos, si nos comparamos siempre nivelando para arriba, estamos en pañales. Y estos equipos, insisto, no sirven de nada, sino que simplemente permiten abrir vías para poder realizar la universidad, yo creo, más ligada al futuro, hacer realmente, en el caso de la kinesiología, el análisis del movimiento, ¿ya? Y no de cierta forma proveer a Chile de kinesiólogos tecnicistas de un delantal, ¿ya? Que se ve bonito, pero que es clínico solamente, que tiende solamente a ser paliativo. Una vez que se presenta el problema, cuando entra el paciente existe el kinesiólogo, porque el paciente ya tiene una lesión. Nosotros deberíamos estar en la punta de lanza con respecto a la prevención, y para la prevención se requiere investigación, se requiere este tipo de equipo y ya está. Lo importante ahora es poder sacarlos adelante y hacerlo un buen uso. Bien. Más consultas, opiniones. ¿Le gustó? Agradezcámosle al equipo completo de kinesiología, al Alfredo Gary y al presentador, fantástica charla.